Entonces, decíamos ahorita que dentro de las patologías tumorales, ya que hemos visto, eh, en los adultos, el tumor de mayor prevalencia, quedamos que era ¿cuál? La parotiditis. No, los tumores, porque la parotiditis es un proceso inflamatorio que puede ser viral o infeccioso, pero tumores, no condición inflamatoria. Claro, todo se va a presentar casi muy parecido, hay que hacer un diagnóstico diferencial, pero dentro de los tumores que vimos, vamos a darle hacia atrás otra vez, déjame ver. Vamos a tratar de recordar que hay una diferencia entre tumores y... Espérate, que está como pegado esto aquí. Vamos a repasar otra vez desde el principio, a ver, para que veamos. Vamos a darlo otra vez. Ese es el tumor. ¿Cómo se llama? ¿Qué dice ahí? Adenoma pleomorfo. Ese es el tumor de parótida que se presenta con mayor frecuencia. Dijimos que cuando se lesiona el nervio facial puede producir algún tipo de un síndrome que se llama síndrome de ¿quién? De Frey. Frey, síndrome de Frey, exactamente, que eso va a producir como sudoración en la zona que está comprometida. Déjame ver qué más. Síndrome de Frey, dijimos que el lóbulo, la parótida está dividida en dos lóbulos, que el síndrome de Frey, el tumor más frecuente quedamos que era el adenoma pleomorfo, que es este, que es casi constituye el 60% de los tumores de parótida. En glándulas salivales menores es un 40%, es relativamente bajo. El mayor porcentaje se presenta en la parótida. Como dijimos, era firme, asintomático, de crecimiento lento. El porcentaje más alto está en el lóbulo superficial de la parótida. Hay que recordar que la parótida tiene dos lóbulos, uno superficial, uno profundo. Se llama pleomorfo porque está formado por varios tejidos que son células epiteliales, mioepiteliales, piromixoides. Está más o menos bien delimitado, pero carece de cápsula. Si se opera bien, el porcentaje de recidiva es relativamente bajo. Como ustedes ven, en un procedimiento hecho bien, un 1%, un procedimiento con menos rigor, la recidiva es relativamente baja, todavía un 10%. Luego le sigue el tumor de Warthin, que también constituye otro porcentaje ya mucho más bajo de las neoplasias. Es distinto al tumor, al adenoma pleomorfo por la característica. Déjame ver, crecimiento lento. Dijimos, bueno, una característica a tomar en cuenta es que si el paciente presenta una parálisis facial y el tumor está creciendo, eso quiere decir que probablemente ese tumor tenga características de malignidad. Es un detalle a tomar en cuenta. Cuando uno ve que un tumor de parótida produce parálisis facial, es un porcentaje muy alto de que tiene características de malignidad. La parotidectomía, el borde anterior del esternocleidomastoideo, el digástrico, bueno, ya esos son conceptos de quirúrgicos que no lo vamos a ver en mucho detalle. Déjame ver. Esto es sacando la glándula submaxilar. Estos son los tumores malignos. De los tumores malignos, el más frecuente son los carcinomas mucoepidermoides, como lo vemos aquí, carcinoma adenoquístico o cilindroma adenocarcinoma, carcinoma de células sinosa y tumor maligno. El más frecuente es el carcinoma mucoepidermoide, eso es el más frecuente, o el adenoquístico. Mire cómo dice aquí, tumor asintomático, lento, luego rápido. Cuando usted ve que se acelera, ¿qué dice ahí? ¿Y dónde está la flechita? Donde yo lo estoy moviendo, ¿qué dice ahí? Parálisis 7 o fijación. ¿Y quién es el 7? El nervio. Ya cayeron. O sea, como lo que yo le comentaba, cuando uno observa que hay la presencia de parálisis del 7 o el facial, eso quiere decir que ahí el tumor está comportándose de una forma maligna. O sea, cuando aparece ese signo así llamativo de parálisis facial por un tumor, es casi seguro que se trata de un tumor de característica de malignidad. Como ustedes ven, las estructuras están confusas. Tiene también, eso es importante, también adenopatía. ¿Qué quiere decir adenopatía?
Adenopatía, ¿a qué se refiere eso? Presencia de ganglios. Ganglios, o sea, posiblemente, o sea, eso, recuérdense la clasificación que yo les dije, hablamos los TNM, cuando había ganglios de un lado, si había de los, digo, el T es el tamaño, N si había nódulos o ganglios, y M la presencia o no de metástasis. Y los objetivos terapéuticos de este tratamiento debe ser controlar el cáncer, mantener la función, conservar el séptimo par, injerto de nervio. Eso a veces es muy bonito decirlo, pero en la práctica no es tan fácil. El tratamiento que continúe es radioterapia, mejor el control local regional, está indicado en casos avanzados. Dependerá del grado histológico, del estadio que se encuentre. Pudiera ser que se haga si es un tumor que no tiene mucha característica, se puede hacer una paroidectomía superficial. Si es ya de alto grado o estadio elevado, o sea, cuando estamos hablando de estadio elevado, acuérdense de las reglas que yo lo mencioné, digo, de las letras PNM. ¿Qué quiere decir P? Se refería a qué? La letra Tamaño. P. La N. A nódulos. Y la M a metástasis. Exactamente. Esa clasificación, cuando se está hablando en oncología, se reporta T tanto, N tanto, M tanto. Entonces ya eso le da una idea del estadio que se encuentra el tumor. Déjame ver qué más. Bueno, repasando otra vez la patología de las glándulas salivales, casi siempre o son infecciosas. ¿Cuáles son las infecciosas que vimos? Cuando era de tipo infecciosa, ¿cuál era la primera que vimos? La parotiditis. Exactamente. O puede ser por obstrucción, que se refiere hacia la litiasis, es decir, que está obstruido, o cáncer. Esas son las patologías de glándulas salivales más frecuentes. Las infecciones de glándulas están producidas, son virales como la papera infecciosa por obstrucción por cialolito, por una higiene oral deficiente, deshidratación, a veces el paciente está deshidratado por tabaquismo, enfermedades crónicas o autoinmunes. Recuérdense qué enfermedad autoinmune yo le mencioné que producía serotomía. ¿No la recuerdan? Que producía serotomía y serostalmia. O sea, disminución de la producción de las lágrimas y de la saliva. Se llama como síndrome de, se lo escribí ahí en el chat, el síndrome de Sjögren. Acuérdense ese nombre que lo irán a mencionar en algún momento. Síndrome de Sjögren, eso da serotomía. Míralo aquí. ¿Dónde está? Lo puse. Difusión en glándula, serotomía o hipociaria, el síndrome de Sjögren. Puede aparecer también infección por VIH, por fármacos, quimioterapia y radioterapia. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Muchas veces antes del procedimiento, lo que se llama una punción con aguja fina, se mete una aguja, se saca una biopsia para no tener que hacer incisión, para no tener que hacer herida, se hace una punción con aguja fina. También se utiliza la resonancia magnética y la tomografía para los fines de diagnóstico y saber si está comprometiendo plano profundo o no. Seguimos todavía hablando en cuanto a los tumores. En niños, los tumores más frecuentes que aparecen en glándulas salivales en niños son los hemangiomas. Bueno, no estamos hablando de las condiciones infecciosas de la parotiditis, sino ya tumores como tal, son los hemangiomas. ¿Por qué están formados los hemangiomas? El nombre dice, ¿a qué se refiere hemangioma? Por sangre. El vaso sanguíneo, un tumor formado por vasos sanguíneos, muy bien. Y si yo dijera que es linfangioma, está formado por... Las glándulas linfáticas. Por tejido linfático, por vaso sanguíneo o por linfático. Eso se llama linfangioma. Muy bien, entonces quedamos que los tumores, el más frecuente entonces de los tumores de parótida se llama Adenoma pleomorfo. Exactamente, muy bien, exactamente. Y en los niños el más frecuente son los hemangiomas, los tumores vasculares o malformaciones linfáticas. Los tumores malignos en niños son muy escasos
pero puede aparecer carcinoma mucoepidermoide, carcinoma adenoquístico, otros tumores también que pueden presentarse con relativa frecuencia, el rhabdomiosarcoma, pero es un tumor muy raro, muy raro. ¿Alguien me puede decir qué quiere decir rhabdomiosarcoma? ¿De dónde la etimología de esa palabra? ¿De dónde viene? El origen de esa palabra. Rhabdo. Rhabdomiosarcoma se refiere a un tumor maligno de tejido. Hay dos tipos de músculo, músculo liso y músculo estriado. Esto es un tumor maligno de músculo estriado, el rhabdomiosarcoma. Se puede originar en la glándula salival. Aparece en niños en 8 o 9 años de edad. La glándula aumenta de tamaño y se endurece y produce, como le he dicho siempre, parálisis facial. Cuando uno ve que un tumor de glándula salival produce parálisis facial, eso es casi seguro que se trata de un tumor maligno. El tratamiento es radioterapia, parotidiectomía, con todo quimio y radioterapia. También pueden aparecer excepcionalmente linfoma y leucemia, también que puede comprometer linfoma y leucemia. ¿Qué quiere los tumores linfoma? ¿A qué se refiere? ¿Qué tipo de tumor se está refiriendo ahí cuando hablo de linfoma? ¿A qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de linfomas? Proveniente del tejido linfático, ¿no es? Sí, un tumor maligno originado en el tejido linfático, o sea, es un tumor maligno de ganglio linfático. Muy bien. Entonces, vamos a repasar ya resumiendo todo. Vimos que tenemos glándulas salivales mayores, glándulas salivales menores. Las mayores son ¿cuáles? Glándulas salivales mayores son ¿cuáles? La parótida, la submaxilar y la sublingual. Ustedes me excusan que yo me chaque tanto, pero es que la única forma que nosotros tenemos de aprender es repitiendo mucho, repitiendo lo mismo hasta que uno se canse, ya le salga casi automático. Entonces, hablamos de eso, dijimos que la parótida está formada por dos glóbulos, que tiene el nervio facial que corre por el medio, que después de la cirugía de parótida, si se produce alguna lesión, puede aparecer una condición que se llamaría el síndrome de Frey. Entonces yo tengo más que tú. Dime, ¿qué tú decías? No sé. Alguien que habló, no, está bien. Parece que se quedó abierto el micrófono ahí, está bien. Entonces, déjame ver. Decíamos entonces que dentro de las alteraciones funcionales que puede aparecer en las glándulas, alteraciones funcionales por exceso o por defecto. Cuando se produce gran cantidad de saliva, se llama ¿cómo? La producción de saliva en exceso se llama. Producción de saliva en exceso, ¿cómo se llama? En exceso, no en defecto, no en disminución, en cantidad, ¿cómo se llama? Serotomía. La disminución de producción de saliva, ¿cómo se llama? Serostomía. Y el aumento de la producción se llama. Cialorrea. Cialorrea o tialismo. Y lo otro se llama serostomía o hipocialia. Cuando hay disminución, hipocialia o serotomía. Y cuando hay exceso, cialorrea o tialismo. Déjame ver qué más. Cialorrea o tialismo, que puede aparecer en algún tipo de, en algunos medicamentos, se puede ver la serotomía, la disminución de la secreción. Que al final, cuando hay serotomía ya en la menopausia, ¿qué síndrome va a producir? Cuando hay cambios hormonales, sobre todo en las mujeres, se va a producir un síndrome que se llama ¿cómo?
¿No recuerdan que yo se lo dije que en las mujeres aparece una condición especial por los cambios hormonales que se llamaría como síndrome de la boca ardiente o de la lengua, o sea, síndrome de boca seca? O sea, en las mujeres, después de la menopausia, puede producirse una sensación de quemazón, de boca ardiente. Entonces se llama síndrome de la boca ardiente, o sea, esa condición que aparece en mujeres. Hay que tenerla pendiente por si acaso no llega algún paciente con esas condiciones, que uno sepa y decírselo a la mujer que eso no es una condición maligna, que si no son cambios hormonales, que eso muchas veces se regulariza. Entonces, dentro de los quistes que se van a presentar en las glándulas salivales, tenemos lo que se presenta, los dos quistes de retención más frecuentes en las glándulas salivales son quistes por retención en las glándulas salivales menores. ¿Serían cuáles? En el labio inferior, el más frecuente. Mucosele y ránula. Exactamente. Usted me excusa que yo le machaque tanto lo mismo, pero es que yo quiero que tengan claro que lo que tratemos se le quede pegado para siempre, que no tenga casi ni que estudiarlo, que eso se le quede ahí pegado con coquí, que no se le olvide. Dijimos que entonces dentro de las alteraciones inflamatorias que se produce, la más frecuente que aparece en mi infancia, dentro de la condición inflamatoria, ¿cuál es la más frecuente? Parotiditis. Exactamente, que ya está muy controlada porque se vacuna a los pacientes, pero lo más frecuente es la parotiditis. Muy bien. Déjame ver, que es producida puede ser producida por virus, puede ser por una infección, por deshidratación, por lo que fuera. ¿Qué quiere decir el término litiasis? Litiasis, ¿a qué se refiere? Cuando decimos cialolitiasis, ¿a qué nos estamos refiriendo? A cálculo en el Al cálculo contexto. dentro de las glándulas salivales. Y cuando decimos cialoadenosis o cialoadenosis, ¿a qué se refiere? Nos estamos refiriendo a un aumento de volumen funcional o cialoadenosis, o sea, las glándulas salivales dejan de funcionar y sufren trastornos que no son inflamatorios, sino más bien no son neoplásicos, pero no son inflamatorios. Eso se llama cialodenosis o cialosis. Esa es otra condición también. El síndrome de Sjögren, dijimos que era ¿qué? Que puede causar serotomía y serostalgia. Y serostalmia, o sea, resequedad de ojo y resequedad de mucosa, boca seca. Muy bien. Déjame ver qué más. Dijimos que el HIV puede producir también cialoadenosis, puede producir modificaciones en la glándula. Los quistes, déjame ver qué más. Los linfomas también. Hablamos de los adenoma pleomorfo, adenoma monomorfo, los hemangiomas, los linfangiomas. Los tumores malignos más frecuentes, el carcinoma mucoepidermoide, generalidades. El 80% de los tumores parotidios son adenoma pleomorfo. La mayoría se localiza en la cola de la parótida o en el lóbulo superficial. El sitio de mayor prevalencia, también importante, el sitio de mayor prevalencia de los tumores de glándulas salivales menores es en el paladar, para que ustedes lo tengan. Ahí es donde aparecen la mayoría de los tumores de las glándulas salivales, en el paladar. Otra condición también, la mayoría de los tumores de la glándula sublingual y submaxilar casi siempre son malignos. La glándula submaxilar, la mayoría. Signo de malignidad más frecuente, dijimos que era Parálisis facial. exactamente, parálisis facial y ulceración, o cuando otra condición también que es importante, no solamente en los tumores de parótida, sino en todo. Cuando una lesión se mueve, es decir, que ustedes la desplazan y sienten que se mueve, eso habla en favor que no es una lesión que tiene características de malignidad. Si no se mueve, si está adherido al plano profundo, casi siempre eso es maligno. Es decir, si se mueve, que usted siente como una bolita que la empujan y va y viene, eso habla que es
posiblemente una lesión no maligna. Si no se mueve, es una lesión maligna. Entonces tenemos la parálisis, ulceración, fijación a plano profundo. Otra característica también que nos puede hacer pensar en malignidad, el rápido crecimiento. Una lesión que crece rápidamente, eso es casi siempre típico de malignidad. Parálisis facial, rápido crecimiento, ulceración y fijación a plano profundo. Eso es maligno hasta que se demuestre lo contrario, como dicen los americanos, until proven otherwise, hasta que se demuestre de otra cosa, de otra manera. Entonces quedamos adenoma pleomorfo, recurrencia baja, tumor de Warthin, carcinoma mucoepidermoide, ese va ya de otra característica. El tratamiento de esos tumores casi siempre son enucleación, quimio y radioterapia. Como le decía, la técnica quirúrgica de la parótida siempre se hace una incisión delante del lóbulo de la oreja, se levanta la piel y comienza a disecar hasta que no se vea el nervio y hay que buscarlo y tratar de irlo estimulando con un estimulador de eso. Hablamos de lo que llama el síndrome de Frey. ¿Por qué se caracteriza? El síndrome de Frey. Por una sudoración de ese lado de... Enrujecimiento, se pone rojo y sudoroso, porque eso generalmente hace alguna conexión aberrante con el nervio auriculotemporal y entonces produce esa condición extraña así de enrojecimiento, de rubor y sudoración. También la técnica de la tipación de la suma axilar, que dijimos 2 veces de dedo. Déjame ver qué otra cosa más. En cuanto a glándulas salivales, podríamos ver. Patología de las glándulas salivales, que yo recuerde, déjame ver. Dijimos no tumorales, que son las virales, bacterianas, tumorales, adenoma pleomorfo, carcinoma mucoepidermoide, recordar bien la anatomía. La glándula parótida es la más grande de todas las glándulas salivales. Está cubierta por una cápsula, por el músculo macetero y limita con el conducto auditivo externo. Generalmente con la glándula submaxilar está debajo de la mandíbula. Déjame ver. Es importante siempre realizar histopatología, todo eso. ¿Qué más podíamos recordar de esta cosa? Déjame ver. ¿Qué más podría ser? Bueno, puede haber algunas condiciones que se llamaría tialismo, o sea, ¿qué es el tialismo o cialorrea? ¿A qué se refiere eso? Al aumento de la sobreproducción de saliva, o sea, cialorrea o tialismo, que puede ser por algún medicamento. También eso es importante investigarlo, puede ser por algún medicamento, que pudiera ser bromuro, yoduro, cloruro de potasio, arsénico, intoxicación, por alguna afta, por alguna infección. ¿Qué más? Déjame ver, que quiero que ustedes estén más o menos enterados, bien, más o menos documentados de todo lo que tiene que ver con glándulas salivales, para ya entonces seguir. Ustedes tienen un trabajo de glándulas salivales para ahora, para esta semana, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Cómo? Sí, déjame ver qué otra condición más. Como dijimos, las glándulas salivales son fundamentales en el equilibrio fisiológico de la cavidad oral. Tiene que ver con la masticación, la glutación, deglución, la fonación, la producción de saliva. La saliva tiene propiedades específicas y fundamentales, mecánicas, químicas, biológicas. Déjame ver qué más podríamos repasar de las glándulas salivales para que terminemos con ese capítulo de todo lo que tiene que ver con patología. Déjame ver.
Repasamos adenoma pleomorfo. Déjame ver qué otra cosa más me pudiera venir a la cabeza que pudiéramos repasar ya antes de... Como dijimos, el adenoma pleomorfo es el tumor más frecuente de las glándulas salivales mayores. Crecimiento lento. La edad de aparición más frecuente es entre los 30 y los 50 años de edad. Es decir, el adenoma pleomorfo no aparece en la juventud. En los pacientes jóvenes lo más frecuente es los pacientes jóvenes, lo más frecuente son los hemangiomas y otro tipo de tumores, pero los adenomas pleomorfos no. El tratamiento es la nucleación. Dijimos que si se presenta parálisis facial, ¿qué quiere decir eso? Malignidad. Exactamente, muy bien. Pues entonces déjame ver qué otra cosa más podríamos hablar de patología de glándulas salivales. Déjame ver que yo recuerde que podamos tener pendiente para... Se puede construir el mal funcionamiento de la glándula parótida, la sublingual, las submandibulares. Los trastornos que se pueden afectar a la glándula sería difusión, los cálculos, las infecciones y la inflamación. Dijimos que el síndrome de Sjögren, ¿por qué se caracteriza? El síndrome de Sjögren, ¿cuál es la característica más importante? Síndrome de Sjögren. Serostomía y serostalmia, recordar eso, resequedad. ¿Qué más? Déjame ver. El trastorno de la glándula parótida que aparece en la infancia se llama... Hemangioma. Sí, pero la parotiditis, o sea, el hemangioma es un tumor. Esto es, Perdón, sí, parotiditis. sí, está bien, no te apures, que estamos haciendo un repaso para que todo eso se le quede a ustedes en la cabeza, lo estamos viendo así, y volvemos otra vez, machacamos lo mismo para que ustedes lo tengan pendiente. Déjame ver qué más. Bueno, para los cálculos salivales, la infección de las glándulas salivales, en caso de infección que se pudiera, a veces puede ser que haya infección, alguna infectación, a veces, déjame decirle un detalle también que no quería que se me pasara. Los cálculos salivales son más frecuentes, ahora me recordé, los cálculos salivales son más frecuentes en la glándula submaxilar. En la parótida muy rara vez puede aparecer un cálculo. No quiere decir que no aparezca, pero la mayor incidencia de cialolitiasis se presenta en la glándula submaxilar. Por lo menos los cálculos que yo recuerdo haber traído estaban siempre en la glándula submaxilar, no en la parótida. En la parótida es muy raro. En la parótida lo que puede aparecer son los adenomas o alguna infección. Puede producirse también el proceso infeccioso en la parótida. Eso se maneja con antibióticos. Déjame ver. Patología de glándulas salivales. Vamos a ver qué recordamos. Déjame ver. Una condición también que es bueno saberlo. Es decir, el hecho de que se saque una de las glándulas, sea tanto la parótida como la submaxilar, eso no va a afectar en mucho la producción de saliva. El organismo tiene mecanismos compensatorios. Uno puede sacar la glándula submaxilar y no va a haber serotomía porque el organismo compensa, tiene mecanismos para poder volver
volver a producir la saliva en la cantidad que sea necesaria. Ustedes saben. Déjame ver. Hablar de la boca seca. Dijimos que la saliva es importante porque no solamente mantiene la boca húmeda, sino que ayuda en la digestión, protege a los dientes de la carie, hace posible la masticación. ¿Qué puede causar la boca seca? Como dijimos, hay algunos síndromes, hay algunas condiciones, puede ser algún medicamento que se esté tomando, algunas enfermedades. ¿Qué puede producir también, que lo veremos y lo vimos y lo hemos tratado? La radioterapia, los tratamientos, generalmente cuando los pacientes son tratados por tumores de cabeza y cuello, la radioterapia a veces puede producir serotomía. Eso es importante. Y los pacientes, cuando han sido tratados por tumores de cabeza y cuello, las glándulas salivales pueden atrofiarse y haya que recurrir a lo que se llamaría una saliva artificial. Es decir, que el paciente haya que darle saliva artificial y beber suficiente líquido. Eso no va a pasar más nada y puede desarrollar mucositis y otras condiciones. Déjame ver qué otra más. Recomendaciones para eso: masticar chicle sin azúcar. Déjame ver qué más. El síndrome de Sjögren, sequedad de la mucosis de los ojos, pero hay salivas artificiales para ese tipo de condición, para el síndrome de Sjögren. Déjame ver. Yo creo que más o menos en términos de glándulas salivales, nosotros vimos más o menos la función de las glándulas salivales mayores, las glándulas salivales menores y las distintas patologías. ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario que quiera que aclaremos antes que se nos pase el tiempo para volver a la otra conferencia, a la otra comunicación? Si tienen alguna pregunta, ¿qué me dicen? Todavía queda tiempo para ver cualquier condiciones de las glándulas salivales. ¿Qué me comentan? Yo creo que lo hemos visto casi todo, por lo menos lo que debemos manejar como odontólogo de práctica general. Ya ustedes tienen una información más amplia de los tumores, saben cuáles son las enfermedades de mayor prevalencia, qué síntomas puede aparecer. Si vemos un tumor un aumento de volumen que produce parálisis facial, sabemos que ya el asunto anda caminando un crecimiento rápido. Eso quiere decir que posiblemente ese tumor tenga alguna característica de malignidad. ¿Qué más? Déjame ver. También un detalle que nosotros utilizamos también y es con alguna frecuencia es exprimir. A veces le exprimíamos un limón cuando uno quería que un paciente expulsara un cálculo. A veces lo poníamos a exprimirse un limón y el limón estimulaba la producción de saliva y muchas veces el cálculo podía salir espontáneamente, sobre todo, como le dije, con la glándula submaxilar, que es donde se presenta la mayor prevalencia de litiasis, de cialolitiasis. La parótida no tiene mucha prevalencia, no tiene mucha incidencia en aparición de cálculos salivales. Déjame ver qué más nos falta. No se me vayan, que volvemos otra vez con otro tema también.